estimadas alumnas y alumnos de los grupos de segundo de secundaria D, E y F. Sean bienvenidos a esta sesión de la asignatura de formación cívica y ética, en la que el día de hoy vamos a señalar lo relacionado con el tema de la lucha contra la corrupción. Como tú sabes, en las sesiones anteriores hemos estado hablando acerca de la figura de los funcionarios públicos, tanto a niveles federal, estatal y municipal. El día de hoy vamos a tocar de manera muy general lo que corresponde a la lucha que hace el Estado mexicano por, pues si no abatir, por lo menos disminuir ese índice de corrupción que existe en nuestro país. Para ello es importante comentarte que el artículo 108 de la Constitución es el que marca la pauta en cuanto a lo que viene a ser las funciones de los ciudadanos, ser llamados servidores públicos, y también las acciones que se consideran ilegales en ese contexto. Para comentarte esto, también debo señalarte que existen dos leyes que sirven de complemento a ese artículo 108. Por un lado, la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en segundo lugar, la llamada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En este aspecto quiero comentarte que los servidores públicos deben de regirse por determinados principios que vienen contenidos precisamente en los textos de la Constitución, ya mencionamos el número del artículo, pero también de las leyes que hemos estado señalando en este momento, que llegan a servir en un momento determinado de complemento. Entre esos principios a los que nos vamos a referir el día de hoy está, primero que nada, el llamado principio de la legalidad, que, como tú y yo sabemos, es el que implica o que marca que las autoridades deben de realizar las acciones apegadas total y absolutamente a derecho, es decir, no apartarse de lo que marca de manera concreta y directa la propia ley y la Constitución, así como los demás ordenamientos jurídicos. Principio. El segundo principio es el llamado principio de disciplina. Sí, en este sentido, el funcionario público debe de entender y debe de tener bien claro que está para servir, servir al pueblo, al ciudadano, que es prácticamente, a fin de cuentas, su patrón, ya que los salarios que cobra surgen directamente de los impuestos que pagan los ciudadanos en general. Muy bien, el siguiente principio es el llamado principio de profesionalismo. El profesionalismo no es otra cosa sino el hecho de que el ciudadano que se dedica a la función pública debe desempeñar esa labor, esa vocación, si le quieres llamar así, al 100%. Es decir, la única mira, lo único que debe de ver es servir al pueblo, servir al propio ciudadano. En este sentido, también vamos a señalar como otro principio importante el llamado principio de honradez e integridad. Es decir, los servidores públicos realizan y deben realizar su función sin buscar en un momento determinado un beneficio adicional que el beneficio que obtienen a través de su sueldo, a través del salario, a través de las prestaciones que reciben, y con base en ello deben dirigirse, sí, evitando originar, causar o inmiscuirse en cualquier tipo de acciones de carácter ilegal. Muy bien. Otro principio es el llamado principio de lealtad. El principio de lealtad consiste simplemente en el hecho de que el servidor público es una persona que está al servicio del pueblo, y al pueblo es al que debe de beneficiar y de servir y de apoyar y de ayudar, independientemente de la Secretaría de Estado o del gobierno en cualquiera de sus niveles. Hablar también de estos principios es hablar también de lo que se llama imparcialidad.
Ya hemos hablado acerca de la imparcialidad en cuanto a que actuar de manera imparcial es una obligación de los servidores públicos, concretamente ni beneficiar a unos ni perjudicar a otros, simplemente apegarse a la ley, a la justicia, a la igualdad como otros de los principios más importantes. El siguiente principio es el que se denomina principio de respeto. Respeto a los ciudadanos, a la función que desempeñan ellos mismos, respeto a su persona, respeto a todo aquel que acude a una oficina pública para solicitar ya sea informes o servicios que se relacionan con el área que atiende cada uno de esos funcionarios públicos. El principio que sigue recibe el nombre de principio de transparencia, y este principio de transparencia consiste en que las acciones que realizan esos funcionarios públicos deben de estar a la vista de todo ciudadano. No se debe de ocultar absolutamente nada, y siempre a través de la rendición de cuentas van a garantizar el hecho de que las acciones que realizan sean total y absolutamente transparentes. Finalmente, los principios primero de tolerancia. Hay muchísimas formas de ser y de pensar y de actuar, y los funcionarios públicos tienen la obligación, el deber, e inclusive en un momento determinado hasta la necesidad de saber aceptar las diferentes formas de pensar de los ciudadanos, y saber en un momento determinado sobrellevarlos sin hacer a un lado el principio de que deben de apoyarlos, de ayudarlos, de beneficiarlos a fin de cuentas. Y pues sí, finalmente el último principio que viene a ser el principio del diálogo. Esto es algo que en muchas de las dependencias públicas falla, que es el hecho de que el ciudadano pueda ser escuchado en cuanto a sus necesidades, en cuanto a lo que requiere en un momento determinado. Muy bien. En este aspecto es importante comentarte que, como ya lo hemos mencionado, se creó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto una institución que contempla o condensa varias instituciones con la finalidad precisamente de llevar a cabo esa lucha contra la corrupción. Esa institución es la que se llama o se denomina Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción va a reunir a varias instituciones, concretamente 6, que tienen que ver con esta problemática. Concretamente nos referiremos, por un lado, a la Secretaría de la Función Pública, a lo que viene a ser también la Auditoría Superior de la Federación, a lo que viene a ser el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Tribunal Federal de la Junta de Justicia Administrativa, y finalmente el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Como ya sabemos, todas las acciones que realizan los funcionarios tienen una valoración por parte de las propias autoridades, y en caso de que incurran más bien en alguna falta, vamos a señalar que están divididas esas faltas en dos grandes categorías: las llamadas faltas leves administrativas y las faltas administrativas graves. Como sabes, dependiendo de las faltas, de la gravedad y del nivel del funcionario que las lleva a cabo, es la sanción que se va a aplicar. Y concretamente hay una gama, por llamarlo de alguna forma, o si quieres llamarlo como un catálogo de sanciones que van desde la simple amonestación, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero también pasando por lo que es la multa, y finalmente lo que viene a ser la privación de la libertad, en el caso de faltas graves. Bueno, pues ahora sí que en este sentido, por mi parte es todo. Que tengas un buen día. Ha sido un gusto poder compartir contigo un poco de conocimientos y que puedas aprender algo más en relación al tema del Estado mexicano y la lucha contra la corrupción. Muy buen día, que la pases bien.